Chicos, el tema que hoy día vamos a desarrollar es el horizonte medio. Yo quiero lo pongo así para que ustedes vean cómo fue la secuencia histórica. Primero fue formativo, como ustedes bien saben, luego que sigue. Luego sigue el intermedio temprano o primer desarrollo regional. Después sigue el horizonte. Chicos, ¿y qué sigue después? Sigue el intermedio tardío o segundo desarrollo regional, ¿no? Lo pongo así para que, por supuesto, que es la secuencia histórica, ¿ya? Pero el tema que vamos a desarrollar, bueno, chicos, el tema que se va a desarrollar hoy día es horizonte medio. Chicos, el tema de hoy día es el horizonte medio. ¿Ya cambió? Eso vamos a desarrollar. Pero, como te digo, perdón, como te digo, lo pongo así para que tú veas cómo se ha desarrollado la secuencia histórica correspondiente. Preguntamos, ¿te confunde o lo entiendes? Buena pregunta, doctor. El término formativo lo usa Lumbreras y el término primer desarrollo regional lo usa Lumbreras, ¿correcto? Y también él usa el término segundo desarrollo regional. Los John Rowe usa el término intermedio temprano, horizonte, intermedio tardío. ¿Ya? Ya diga, John Rowe usa el término intermedio temprano, intermedio tardío y horizontes. Pero Lumbreras usa el término formativo, primer desarrollo regional y también segundo desarrollo regional. Profe, para Rubeas, ¿qué cosa es el horizonte medio? Fue la época de la segunda síntesis cultural panandina para Rubeas, ¿no? Segunda síntesis cultural panandina, en la cual surgió el imperio Guay. ¿Ya? Unión de Pero tres te digo, culturas. chicos, ¿usted ve la secuencia histórica, sí o no? ¿Se da cuenta de eso o no? O sea, lo estoy confundiendo. Sí, sí se entiende, profe. Ya voy a calmar. Ya, chicos. Características del horizonte medio. Bueno, ese concepto, señores, ese concepto que lo maneja el arqueólogo norteamericano John Rowe o John Rowe. Chicos, John Rowe o John Rowe. Y en esa época, en el Perú antiguo, coexistieron culturas palandinas. Profesor, ¿qué cosa quiere decir? Que coexistieron culturas que se expandieron por el mundo andino, ¿correcto? Eran culturas vecinas que existieron al mismo tiempo y se expandieron ambas por el mundo andino. Muy bien, Dylan. En el Perú fue guay, en el Perú fue guay, pero en Puno, Perú y Chile fue Tiahuanaco. Muy bien, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, gracias, Dylan. Entonces, uno, aquí encontramos, primer punto, la coexistencia. Eso quiere decir que eran vecinos. Coexistencia de estados palandinos. Uno se encuentra en el norte, es el Perú, y el otro se encuentra, y el otro se encuentra en Bolivia, y ese es Yaguarato. ¿Ya? Ambos son estados expansivos, pero se expanden de diferente forma. Bueno, ¿y cómo se expandió? Bueno, ¿y cómo se expandió? En base a guerras, en base a campañas militares. Bueno, tuvo una expansión militar. Tuvo una expansión militar. En cambio, Tiahuanaco tuvo una expansión colonial, que fue muy diferente. Y bueno, pues tuvo una expansión colonial. Profe, ¿eso qué cosa quiere decir? Que Monaco forma colonias en lugares deshabitados. ¿Para qué? Para producir lo que no se puede producir en Puno. Repito, para producir lo que no se puede producir en Puno. Profe, no entiendo eso. Es que Tiahuanaco formó un pueblito, una colonia en la costa por otro pueblito en la yunga. Y son pisos ecológicos o pisos altitudinales.
formó otro pueblito en la Quecho, otro pueblito en la Zulia, para producir esa producción enviarla a dónde? Esa producción enviarla a Tiahuanaco, no enviarla a la capital, a dejarlo. Bueno, se expandió en base a la guerra, a las conquistas. Bueno, va con su ejército, conquista Lima, va con su ejército, conquista Junín, va con su ejército, conquista Ancash. ¿No entiendes eso? La Guardia así formó un gran estado expansivo para Lima. En cambio, ¿qué bueno, cómo lo hizo? Probando colonias. Oh, mira, en la costa, en esta parte de la costa no hay gente. Aquí hacemos un pueblito para pescar, cerca del mar, para cultivar frijoles. Allá en esta monte y esa producción se envía a Tiahuanaco, ¿no? Ya, chicos, muy bien. Profe, ¿Tiahuanaco llegó hasta la selva o solamente la costa y También, sierra del Perú? también Tiahuanaco formó colonias en la selva alta, en la Rupa. ¿Para qué? Para cultivar hoja de coca, fruta, sacar madera, etc. Sigo la intervención. Profe, este es Horizonte Medio, ¿verdad? Todo esto lo que estás hablando es Horizonte Medio. Eso ocurre en qué periodo, en el horizonte, horizonte, Medio. ¿no? O sea, amarillo, ¿ya? Pero además también en esos tiempos, también en esa época, se da lo que llaman algunos la revolución urbana. ¿What? Es eso. Se impulsa la, entre comillas, revolución urbana. Te aclaro, los Nazca ya hicieron ciudades, los mochicas también ya hicieron ciudades, solo que los Wari hacen ciudades a gran escala en todo el Perú. Correcto, para mi buena comparación. Mira, los Nazca ya hicieron ciudades, los mochicas también hicieron ciudades, pero aquí los Wari hicieron ciudades por todo el territorio conquistado, por todo el territorio conquistado, ¿no? Sí. Wari construyó, Wari construyó yactas, Wari construyó yactas. Dice yactas son ciudades o urbes administrativas. Las construyó siguiendo el modelo NASA. Las construyó siguiendo el modelo NASA. Y esas ciudades tenían un mismo patrón. Profe, ¿qué es eso? Tenía prácticamente un mismo plano, un mismo diseño, ¿ya? Prácticamente tenían un mismo diseño y plano. Pero no, eso ocurre, no, siguiendo, o sea, esas ciudades tenían como modelo la capital. Huari o Viñaque es una ciudad ubicada en Ayacucho y ese mismo modelo de ciudad se repite en Lima, Nancash, en Junín. ¿Me entiendes, señor? En Ayacucho está la ciudad Huari o Viñaque, que es la capital. Ya, en Lima, en Cusco, en Junín, en Ancash, hacen también ciudades siguiendo ese modelo, siguiendo ese patrón urbanístico que se encuentra en Ayacucho. No lo copian a la perfección, no lo copian igualito, pero siguen ese patrón, ¿no? Con plazas para hacer actos ceremoniales, almacenes, barrios para artesanos, barrios para una clase dirigente, ¿no? Es decir, ¿ya cambió? Muy bien, ya. Profe, Profe, disculpe, sí cambió. profe, esa parte está hablando de la síntesis, ¿no? ¿Cómo? Esa parte está hablando de que Wari agarra algunas partes de Nazca, de Huarpa y de Tiahuanaco, ¿no? Como su Ah, religión, su tradición y su urbanismo. correcto, ¿A eso sí. se refiere? Sí, bueno, no, escucha. No, escucha. Escucha, belleza humana. Mira, en Ayacucho se encuentra la capital, la ciudad capital, que se llama Piñate, ¿correcto? Piñate, ¿ya? Piñate, es la capital del Guayas. La ciudad capital, así como Lima, ¿ya? Y en Ancash hicieron una ciudad también, parecida a esta. En Junín hicieron otra ciudad,
parecida a la capital, e impuso que sea como una ciudad, otra ciudad parecida a la capital. Eso me refiero, ¿no? Pero tu pregunta me gustó bastante, ¿por qué? Porque Wari toma lo mejor. Wari toma lo mejor de Nazca, de Tiahuanaco y forma una síntesis. Sí, sí, eso es lo que tú has dicho. Wari tomó lo mejor de Nazca, de Tiahuanaco para formar una síntesis. Pero ya, Profe, hablamos de las ciudades, ¿no? en esta parte se está hablando de la arquitectura, ¿cierto? Pero, Nicolás, Esta parte de Viñaque está hablando de la arquitectura, ¿cierto? sí, de la arquitectura, del diseño urbanístico de las Claro. ciudades. Sí, Ciudades cabeza de región, ¿cierto? claro, ahí está. Sí, 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 vamos a verlo en la segunda parte. Bien, Gabriel, bien guapo. Profe, a ver, hágalo con un mapa. Ah, con un mapita. Mira. Chiquito como tú, ex colegio. Ahí está. Esto, papá, es el Perú como tú te das cuenta, obviamente. Y en esta parte del Perú se desarrolló el Imperio Guara, aquí, en esta parte. Entre Cusco Moquegua y Cajamarca del Valle. Y en la parte sur estaba su vecino. Vino su vecino, que era Tiahuanaco. Tiahuanaco se desarrolló entre el sur del Perú, norte de Chile y Bolivia, ¿no? Ahí es. Mientras que aquí se encontraba Tiahuanaco, una cultura que se expandió formando colonias en lugares deshabitados de la costa, de la Yuma, de la Quechua. Entonces cambió, hizo Guay, se expandió conquistando pueblos. Se expandió conquistando pueblos en el Perú, ¿no? ¿Cómo lo conquistaba? Con la fuerza militar, con la fuerza bruta. Se dice por eso que Guari es militar y que Bolaco es solamente establecido colonial. Entonces, Wari era una cultura muy militarizada. Correcto, tú lo has dicho. Guari era una cultura militarizada. Guari consigue lo que consigue con la guerra, con la violencia, con la fuerza bruta. ¿Ya cambió? Entonces, a Pero, ver, profe, ¿las dos culturas coexistían en ese entonces? sí, Sí, mira, sí, convivían. te vamos a indicar que en el sur estaba Tiahuanaco y estaba en el norte Guari, era vecino, y no se peleaban. Claro, también se dice que Wari, pudo conquistar otras regiones, pero a excepción de Tiahuanaco, por eso se dice que convivían. Claro. ¿Y por qué Guari no conquistó Tiahuanaco? Guari no la conquistó porque le tenía mucho respeto. ¿Por qué? Porque Tiahuanaco le enseñó el culto al dios Huiracocha o el culto al dios de los bárbaros. Por eso. ¿Por el dios? ¿Porque Sí, adoraban al sí, mismo dios? ¿Algo así? claro. Estaba Huiracocha, el dios y ese dios, ese culto al dios Huiracocha se lo enseñó Tiahuanaco. Claro, Guari le pone hace unos cambios, ¿no? Le pone los ojos viscos. Pero El dios de las varas. es el dios de las aras, los báculos, Dios llorón, o Dios una cosa. ¿Ejemplo? Ya, chicos, conclusión, así Es, era, sí, el que está para abajo, el que está para abajo es Tehuanaco y el que está para Lima es Guari, ¿verdad? para Disculpa. el que está en la Gracias. abajo es Tiahuanaco, y el que se encuentra en la parte de arriba Pero no. es Muay. ¿Ya? Ambas culturas consistieron en el horizonte medio, el que está en la parte de abajo es Tiahuanaco, y la parte de abajo. El que está en la parte de arriba es guapo, ¿no? Ahora sí lo ves, ¿no lo ves? Ahí está la figura, ¿no? Ahí está la figura. Bien, chicos, vamos a ver ahora la cultura tiahuanaca. ¿Ya? Esta cultura, señores, existió durante más de 1000 años. Durante más de 1000 años, señores. Tuvo una existencia muy larga, 1000 años, ¿no? Profe, ¿de cuándo a cuándo? Ya, bueno.
Mira, Tiahuanaco realmente surgió en el intermedio temprano. Eso fue en el siglo, más o menos, siglo 3, 3 después de Cristo, ¿no? Ahí está. Y existió hasta el año más o menos, aproximadamente, siglo 12 después de Cristo. Por eso que tuvo una duración larga. Profe, no entiendo, entonces Tiahuanaco existió en dos periodos, sí, va. Existió en el intermedio temprano y también en el horizonte medio. Por ejemplo, Tiahuanaco estuvo en el intermedio temprano y también estuvo en el horizonte medio, no. O sea, fueron dos momentos, dos etapas de Tiahuanaco. El Tiahuanaco está solamente, por eso solamente, sí, solamente en el horizonte medio, ¿ya? Bien. Profe, ¿y Tiahuanaco en qué lugar se desarrolló? Ah, en Puno, en una meseta muy alta, chicos, en la meseta de Collao, en el Collao. Un lugar muy alto, aproximadamente 3.800 metros sobre el nivel del mar. Un lugar muy alto y de climas extremos, campeón, de climas extremos. ¿Alguien ha ido a Puno? ¿Alguien conoce Puno? ¿Alguien ha ido a Puno o conoce Puno? ¿Nadie? Angelina, De foto nomás. Yo Polo, pasé polo. nada más, profe, yendo a Bolivia, pero de pasada nomás. ha sentido el frío, ¿no? Sí, hace mucho frío. Es un lugar de climas extremos. Cuando ahí hace calor, hace mucho calor en verano, pero mucho calor, un calor intenso. No hace frío, hace un frío, pero sí, pero brutal, ¿no? Un frío terrible, ¿no? Angelina fue a pasear, mami, ¿y qué tal Puno? ¿Qué tal la experiencia? Mucho frío, cero, pero ¿ha sido en enero, febrero o ha sido en agosto, julio, por ahí? Uy, o sea, ha sentido el frío, frío, frío. O sea, ha sentido un frío brutal, Angelina. Uy, lo sintió helado, dice. Sí, pues, época de mucho frío. Y no te podías calentar con nada, ni con un té caliente, nada. Cuenta todo, dice. En cambio, bueno, sí, pues así es mucho frío, ¿no? Pero cuando es verano, cuando es época de lluvia, en enero, febrero, llueve mucho. Y también en el día hace mucho calor. Pero en la noche sigue haciendo mucho, pero mucho frío. Pero chicos, en ese lugar llamado Tiahuanaco, en ese sitio, este, abunda un pasto andino, y ese pasto se llama Ichu. Abunda el Ichu, pasto andino. Y si abunda el Ichu o pasto andino, preguntamos, ahí, ¿qué actividad económica se puede desarrollar con facilidad? Sí, Agricultura. o si te cuento como abunda el Ichu, que es un pasto andino, ¿qué actividad económica se puede desarrollar con facilidad? Ichu, pasto andino, Ichu, pasto andino, Ichu. Chicos, ¿apareció todos? Pasto andino. Ganadería. La ganadería. Allá. Taipicara. Construcción de casas, profe, construcción de casas. Ah, sí, muy bien, también sirve para eso también. Pero en este caso, a nivel económico, que destaca la ganadería. Hay un Sí. importante desarrollo de la ganadería. Criaban las Profe, llamas. profe, arriba dice maceta de Collao, ¿sí? Sí, sí. Sí. Criaban las llamas para animal de carga y la alpaca, Los animal. oquenios. Sí, sí, los auténticos llama y alpacas. Profe, pero ¿para qué no criaba? La llama era un animal de carga para llevarlas el excedente económico, ¿no? Y la alpaca, ay, cuando la llama está viejita, ya no puede cargar ya, recién te la compras. Cuando la llama está viejita, ya no puede cargar, recién te la compras. Usa su carne un poquito dura,
su cuero para hacer hojotas o sandalias o para hacer bolsas, ¿no? O abrigos. En cambio, la alpaca lo crías para consumirla joven. Sí, la alpaca la crías para consumirla joven. Porque su carne es más suave, y además también su lana es más sedosa, ¿no? Y más abrigadora. Muy bien, Kira. Muy bien, Saúl, correcto. Fíjate. Y más, con la carne de la llama y alpaca se elabora una carne seca, conocida como, con la carne de la llama y alpaca. El Charqui, 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 charqui. el charqui. Para mí, correcto, chicos, ¿no? Correcto, bueno, el charqui. Y eso, Por la conservación de alimentos, profe. La claro, deshidratación. perfecto, guapo, muy bien. Salía, ¿no? Pero ellos Claro, se le echa sal para que se deshidrate. se seca, ¿cierto? Pero Y ellos, eso es lo que, y eso es lo que pasa con el charqui. correcto, bien rico, vamos a una pita, vamos a cocina, ¿no? Y también cultivan, pero cultivan en guaruguarus, ¿sí? Cultivan en guaruguarus, o también llamados camellones, o también conocidos como chacras elevadas. También cultivan en guaruguarus camellones, o también llamados chacras elevadas. Es una técnica para cultivar en el frío, en lugares muy altos. Profe, ¿cómo era esto? Mira acá, belleza humana, mira acá. Imagínate un terreno desnivelado, un terreno donde hay una parte baja y una parte alta, donde hay una parte baja y una parte alta. ¿Sí, chicos? Mira, terreno desnivelado, donde hay una parte baja, una parte alta. ¿Sí, chicos? Para mí, ¿no? Cuando es verano, o sea, enero, febrero, aquí llueve bastante y esta parte baja se llena de agua. Es como una zanja. Aquí el agua se llena y dura varios meses. Es la época de sequía. Y en la parte alta se cultiva, chicos. Aquí se cultiva, ¿no? Ahí está. Una pregunta, campeones. ¿Hace falta irrigar esa parte alta, sí o no? ¿Tú qué dices? Juanjo, ¿tú qué dices? ¿Hace falta irrigar esos cultivos o no? No, profesor. Sí. ¿Se irrigan? ¿Se irrigan, sí o no? ¿De no se irrigan ya? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no se irrigan? Porque el agua que está almacenada en la parte baja se filtra, ¿no es cierto? Se filtra entre humedad y así como las plantas crecen tranquilamente, ¿no? Claro, la propiedad termorreguladora del agua. Además, cuando hace mucho frío, ¿qué pasa con el agua, chicos? Hace mucho frío, pero hace mucho calor. Hace mucho calor, ¿qué pasa con el agua? El agua absorbe el calor, ¿sí o no? El agua capta el calor de día. ¿Qué pasa de noche? Hace mucho frío. El calor que está en el agua concentrado se desprende y queda un microclima. Repito, de día hace mucho calor y el agua que está ahí en esos guaruguaros absorbe el calor. Y no hace mucho frío, el calor que está en el agua concentrado se desprende, ¿no? Se desprende, sale, decirlo así, y queda pues así un microclima. ¿Lo entendí, chicos? ¿Lo entendí? ¿Ustedes van a arrancar los comentarios? Ah, por favor, pueden ahí poner, ¿qué poner? Pueden, chicos, poner ahí en el WhatsApp una foto de un camellón o algo, ¿no? Sí, sí, Diana, el calor que está en el agua en la noche se desprende y crea un microclima. Chicos, a ver, pueden poner ahí en el chat un camellón. Ahí está, un camellón. Ahí está, bien, Camila. Pero pueden poner una foto real, a ver. Ahí está. Mira, foto en dibujito para que lo veas como niñito bebé. Y foto real, ¿no? Foto real. El camellón guaruguaro capta las maderas lluvias de tiempo de verano, chicos.
Y ese agua se posa ahí y dura varios meses. Bien, bueno, pero ahí se puede cultivar. Bueno, se puede cultivar algo de papitas, ¿no? ¿Qué más? Algún poco de quinoa, maca, ¿no? Pero ellos también, chicos, quieren comer de todo, ¿no? Quieren comer de todo, también quieren comer su... Pero, profe, la papa no crece en tanto frío. No, como hay microclima, soporta, pero no mucho. Recuerda eso, en la noche, en el día hace mucho calor. ¿Qué es el agua? El agua absorbe el calor. ¿Y de noche qué pasa? Hace frío, ¿sí? Y el agua Lo transmite las plantas su calor. a la atmósfera, ¿sí? Crea un microclima, ¿no? Por eso. Claro, está bien. No sé, pero no se cultiva mucho, poco nomás, poquito nomás, como dice, un poquito de papín, un poquito de, no sé, de quinoa, ¿no? Algo pequeño nomás, ¿no? Sí, no mucho. Pero ellos quieren cultivar más alimentos, quieren comer frutas, quieren comer su polluquito, quieren comer su choclito y otros tipos de papa, ¿sí? Quieren comer más cosas, también su pescadito, ¿no? Pero para eso ellos que practicaron el control vertical de pisos ecológicos. Repito, el control vertical de pisos ecológicos. Chicos, ¿qué es esto? Esto es cultivar, escuchen, cultivar en cada piso altitudinal. Cultivar en cada piso altitudinal. ¿Y lo guapo? Supongamos, no creas que es una montaña, no te puedo molestar, ¿no? Esto que ves acá son los Andes peruanos. Son los Andes peruanos. No es una montaña, son los Andes, la cordillera, pero vista de perfil. La cordillera, vista de perfil. Mira, chicos, ¿qué está en la parte de abajo? En la parte de abajo se encuentra el marcho, en la parte más baja, ¿no? De menor altitud, de menor altura. Ahí está el marcho, ¿o no? A ver, tú sabes, ¿cómo se llama el piso ecológico que está junto al mar? ¿Cómo se llama el piso ecológico que está junto al mar? La chala, o también conocido como la chala, o también conocido como la costa, señor. Chala, o también conocido como la costa. Los tiburones viven aquí, viven en el Collao, viven en Puno, un lugar muy alto. Ahí está la capital, se llama Taipicala. Taipicala. Pero ellos también quieren comer fruta, pescadito, payari. Escucha esto, por favor. Escucha esto. Mira, ellos envían a su gente a la costa. Ustedes, váyanse a la costa, cultiven frijoles, payar, en la producción, y también pesquen. Y esa producción lo mandan a la capital, como usted mande, señor. Ustedes váyanse a la región Yunga, lugar cálido, y cultiven frutas. Frutas, y esa producción lo envían a la capital, como tema de patria. Ustedes, váyanse a la región Quechua, cultiven maíz, oyuquito, no sé, quinoa, kiwicha, y esa producción lo envían a la capital. Ustedes váyanse a la Zulia, ahí cultiven todo tipo de papas, maca, esa producción lo envían a a la capital. Ustedes a la selva alta, a la rupa, cultiven hoja de coca, extraigan madera, y esa producción lo envían a la capital. Y también, chicos, papi, entonces, pregunto, ¿quién es el... Profe, pero ¿por qué se quedaban tanto en esa zona alta si no había casi nada? ¿Cómo? ¿Por qué se quedaron bastante tiempo en la zona alta, o sea, en el lugar muy elevado, si no había mucha producción de comida y todo eso? Abunda el lichu que es un paso andino, y ahí abundan los caméridos, vicuñas, guanacos, llamas y alpajas. Carne. ¿Entiendes, o no? O sea que lo Mm. hacían para cazar.
No, para tener ganas. sino que estaban aprovechando. Por favor, muy bien. Al principio era para cazar y luego para criar los animales. Claro, primero era para cazar y luego los domesticaron. Claro, estás aprovechando el ambiente. Hay que aprovechar el ambiente, ¿no? En este caso la puna. Que nos guste. Buena pregunta, campeón, tu pregunta es muy buena. Pero chicos, esta parte me ha entendido, o sea, ¿no? Claro, profe, claro. Sí, profe. O sea, ese es nuestro gobierno. Envían su gente a cada piso ecológico para qué? A cada piso Digo, o piso altitudinal. Para para, producir, para sacarle provecho a cada sector. correcto, que se haga el provecho de cada sector para producir y esa producción enviarlo a la capital. Enviarlo a Argentina. ¿No? Profe, ¿cómo se llama esos lugares que forman ellos? Tienen varios nombres, lo llaman enclave ecológico. Lo llaman, Mitumas, ¿no? O archipiélagos. muy bien, papá. Enclave ecológico también llamado archipiélago ecológico. Claro. Pregúntese a Marcos, ¿cómo se llama la gente que forma esos enclaves ecológicos, esos pueblitos? ¿Cómo son esa gente? Se llaman los Mi'kmaq. Los Mi'kmaq, me repito. ¿Cómo se llama la gente que viaja de Picala a cada piso ecológico para formar cada pueblito ecológico, pueblo ecológico en cada región? ¿Cómo se llama esa gente? Son los Mi'kmaq. Son los Mi'kmaq. Mi'kmaq o también llamados Mi'kmaq. Mi'kmaq. O también llamados Mi'kmaq. Una vez más repito. Los teogonacos forman pueblitos en cada piso ecológico o en cada piso altitudinal. ¿Correcto? ¿Quién hace eso? Los Mi'kmaq. Muy bien, hacen un pueblito un enclave ecológico en la costa para producir pescado, frijol y lo envían a la capital. Mandan Mi'kmaq a la Yunga para hacer un pueblito para cultivar frutas y lo envían a la capital. Mandan Mi'kmaq a la Quechua para cultivar maíz, oyuco, quinoa, huicha y lo envían a la capital. Mandan Mi'kmaq a la Suní para cultivar todo tipo de papas y lo envían a la capital. ¿De cambió? Entonces la pregunta es, profe, ¿esto era trueque o era autoabastecimiento? Trueque. No es auto. Autoabastecimiento, si está mandando a su misma gente a producirlo. Correcto, Dani. Muy bien, era autoabastecimiento. La idea era autoabastecerse, ¿no? Esto era autoabastecimiento, ¿no? Sí, señor, muy bien. Y así pues ellos podían tomar de todo, ¿no? Su pescadito, su concha de abanico, su chirimoyón, también pueden comerse de todo, ¿no? Su calabacita, su zapallito, ¿no? Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque practicaba el autoabastecimiento de alimentos. ¿Cómo? Mediante el control vertical ecológico. Papi, pregunto, ¿cómo se llama esta gente que forma cada colonia o el plan ecológico? Lo llaman Mi'kmaq. 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 O también llamado Mi'kmaq. Profe, ¿lo puede anotar, por fin? Sí, mami, si no te lo pongo, En la parte de abajito, profe. En algún, sí, en algún, y el jefe también, por fin. ¿Cuál jefe? El del cuadrito. Tiene un nombre y los otros tienen otro nombre. Ese es Yukla, algo así. Y el otro es Mi'kmaq. Allá. Son ecorregiones. Sí. Son Pisos ecológicos. colonizadores. Claro. Ellos construían los enclaves ecológicos. ¿Correcto? Ajá. Muy bien. Los Mi'kmaq. Ahí está. Los Mi'kmaq. Construían en cada piso ecológico en la costa, en Yunga, un enclave ecológico, ¿no? Que era un centro poblado en realidad. Era un pueblito, ¿no? Era un centro poblado. Muy justo el joven, ¿para qué? Para aprovechar lo que se puede producir
en esa región, ¿no? Esa producción enviarlo a la capital, enviarlo a, ¿dónde enviarlo a? Tarificala, que se encuentra en Puno, ¿ya? Venga, bro, esos chicos está claro, ¿ya? Muy bien, ya, capital, capital, Tarificala. Bien, ¿qué tipo de gobierno había en Tiahuanaco, chicos? Política. En Tiahuanaco, ¿qué tipo de estado habría? ¿Qué tipo de gobierno? Muy interesante. Si dijimos que ellos se expandieron solamente formando colonias y no con la guerra, eso indica que no había militares. Exacto. Oye, Vladimir, si se expandieron formando colonias, sin la guerra no había militares. Tiahuanaco fue un estado teocrático. Claro, aquí se construyó un estado teocrático. Pero teocrático, colonizador. Teocrático, colonizador. Forma colonias. Y la capital se llama Taipicala. La ciudad se llama Taipicala, ubicado en Bolivia. Y además también es una ciudad sagrada, con templos, con pirámides para hacer algún tipo de culto, ¿no? Es decir, sí, es un estado, repito, teocrático, colonizador, y ahí donde gobernaban los, aquí gobernaban los, era un gobierno, había un gobierno sacerdotal. Esta gente dirigía a los arios, esta gente manejaba a los arios. ¿Qué más? Profesor, usted dijo hace ratito que había dos Tiahuanacos, uno que se encontraba en el intermedio temprano y otro que estaba en el horizonte medio. Profe, ¿cómo es eso? Ah, es que Tiahuanaco tuvo una evolución. Hay un Tiahuanaco chiquito, un Tiahuanaco chiquito, y lo que es chiquito se convierte en grande, ¿sí o no? ¿O no? No, veo. Muy bien, Harold. Fue de un periodo que luego fue de un periodo. Muy bien, Gaby, ella conoce el tema. Porque es chiquito, luego se convierte en grande. Por ejemplo, el Imperio Romano, ¿sí o no? Era una pequeña comunidad de Roma y luego se extendió. Los incas eran chiquitos, luego se extendieron, ¿sí o no? Ahí está, Marco también sabe el tema muy bien. Ya, sí, señores. Entonces, aquí tenemos una evolución política. Tenemos aquí una evolución política. Profe, ¿cómo se llama ese guanaco chiquito? El que se encuentra en el medio temprano. Ah, se llama así. Se llama Tiahuanaco, Tiahuanaco regional. Chiquito, abarca una pequeña comunidad, una pequeña región, Puno, una pequeña parte de Bolivia, nada más, ¿no? Pequeño, chiquito, ¿no? El Tiahuanaco, chicos, es de la época, es contemporáneo, es coetáneo con Mochica y Nazca. Es de la época de Mochica y Nazca. Por eso que decimos que se encuentra en qué periodo, en el intermedio temprano, ¿no? Pero ya como usted bien sabe, es chiquito, luego crece, se extiende, ¿no? Y abarca territorios, más territorios. Aquí tenemos el Tiahuanaco expansivo, que formó muchas colonias en el Perú, norte de Chile y también en Bolivia. En la Amazonía boliviana, chicos. Ese Tiahuanaco es contemporáneo, es de la misma época de qué, señores, del Imperio Guara. Es contemporáneo del Imperio Guara. Solo que Tiahuanaco está en el sur y está en el norte. Guari, ¿no? Tiene que ser en el norte, Guari está en el sur, está
Tiahuanaco. Norte Guay, sur Tiahuanaco. Chicos, y porque no te olvides, repito, ¿cómo se llama este periodo? Se llama Intermedio otoño temprano. intermedio temprano. Sí. ¿Y cómo se llama el siguiente periodo? Según John Rowe, se llama el, Intermedio tardío. no, Horizonte medio. igual, el horizonte medio. Ahí está. Aquí es el temblor chiquito. ¿De qué es el temblor grande, no? En el horizonte medio. Igual. Pero, profe, ¿qué pasó con Tiahuanaco? Era una cultura grande, poderosa, sí, sí lo fue, sí lo fue. Pero en los años aproximadamente 1100, años 1100, se produjo una invasión, una invasión. Primero había cambios climáticos, había seguramente mucho frío, mucha sequía, mucho frío, sequía, ¿no? Correcto, Camila, estaba en televisión. Hacía mucho frío, sequía. La economía colapsó, pero Tiahuanaco podía soportar. ¿Por qué podía soportarlo? Profe, ¿Sí, Patricio? ¿me puede decir qué dice abajo de Tiahuanaco regional? ¿Cómo? Que si me puede decir qué dice abajo de Tiahuanaco regional. Acá, anaranjado o blanco. No, no, es que no se entiende muy bien su letra. Contemporáneo. Coetáneo. ¿Qué cosa significa coetáneo? O sea, es de la época del mochilinaje. ¿No? Profe, ¿quiere decir contemporáneo Mochica y Nazca? ¿O a qué se refieren? No, sí, pues eran sus contemporáneos. Ah, ya. Era promoción ya, era promoción. No, no, sí se entiende el término contemporáneo. Profesor, y en la parte acá que dice Tiahuanaco expansivo, lo está que relaciona con el reciente medio, ¿cierto? Pero, ¿y el intermedio tardío sería después? Pues, mira, ¿qué pasa? Ah, ya. O sea, también participa en los dos. No, no, que una cosa se encuentra en el periodo temprano y el reciente medio, nada más. Pero Ya. aquí ya murió ya. Ah, ya, ya. O Claro, sea que claro. Ok, coetáneo y contemporáneo son sinónimos. Sí, sí, sí. sí, sí, exactamente. Ujú. Ah, Ya, como para que O, nos aprendamos una nueva palabra. o llámale promoción, si no, porque no te confundas. Sí, por si acaso, está bueno, profe, está bueno. Ya. ¿Qué pasó? Hubo una época de mucho frío, sequía, una época climática muy crítica, ¿no? Muy bien, Mayrí. Y en ese momento, ¿qué pasó? Que no puedo soportarlo. Digo, no, lo puedo soportar, lo puedo aguantar. Sí, lo puedo aguantar, pero ¿por qué? Porque recibe comida en cada región, o sea, oye, oye, aquí en Taipical, en la capital, hace mucho frío, no hay comida, manden comida, pues. Mandan comida de la costa, mandan comida de la yuca, quechua, ¿no? Oye, aquí en Taipical hay mucho frío, hay sequía, frío, no hay comida. Manden comida, por favor. Mandan comida de la costa, yuca, quechua, ¿no? Como sus enclaves, lo ayuda, o sea, lo ayuda, ¿no? Claro. Pero ya, podían aguantar, pero sin embargo ocurrió otro hecho, otro evento. Los aymaras que vivían en Argentina, los aymaras de Argentina invadieron Bolivia y destruyeron Tiahuanaco. Repito, los aymaras que vivían en Argentina invadieron Bolivia y destruyeron Tiahuanaco. Y así fue como Tiahuanaco desapareció de la escena histórica por la invasión de los aymaras. Profe, ¿y qué pasó con los Tiahuanacos? ¿Todos murieron? No. Un grupo se escapó de los aymaras. ¿Qué quiero? Los aymaras. Hay que escaparnos hacia el norte. Vamos hacia el norte, sí. Ese grupito tuyo se fue a dónde? Se fue al Cusco y ahí fundó una pequeña comunidad, la comunidad Inca Cusqueña. Los segundos sobrevivientes se fueron a Cusco y ahí fundaron la comunidad Inca Cusqueña. En ese momento los incas eran chiquitos, chiquitos, nomás chiquitos. Pero como tú bien sabes, ahí, lo que es chiquito, luego Expansión. Crece, Expansión, pues, se expansión. expande. Sí. luego nació el Imperio Inca. Pero chicos, eso ya
fue después, que eso ya fue en otro contexto, fue en otra época, ¿no? Pero Pero, Como profe, que, los aymaras no eran del norte. ¿cómo? Los aymaras no eran del norte. No, De... no de Argentina. Había otros en Argentina. Había varios pueblos, los yayitas, los aymaras, buenos pueblos, pero los aymaras eran del norte de Argentina, que invadieron Los, Bolivia. entonces, los aymaras son oriundos de Argentina, Sí, 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 sí. No son de México, por esa zona. No, es que está por ahí, ¿no? pero ya está yendo muy lejos, pues ya. Los De aymaras Argentina hasta México es muy lejos. de Argentina. Ese es su lugar originario. De ahí pasaron a Bolivia. Pero Correcto. pero su expansión solamente fue en América, ¿cierto? Sí, nada más fue por tema de Bolivia, uno. Ah, Ah, ya. bueno, sí, Sofi. Sofi, todavía hay gente que habla aymara en Argentina y Bolivia, en este caso. Aunque en Argentina más se habla quechua, porque los incas llegaron ahí, y ahí en Argentina hicieron construcciones, ciudades, ¿sí? Dejaron su huella, su huella. Bien. Y vamos, y al final pues, Tiahuanaco decayó debido a la invasión de los hay, aymaras. ¿no? Vamos a ver, por favor, tomen el bonito, voy a hacer una pequeña borrada. Captura. A ver, una captura, por favor. Listo, profe. Gracias, Carmen. Ya vamos. Ahí tengo unas PPT, voy a mandarles a doctor para que la compartan con ustedes, ¿no? Porque son el mejor salón de bolas. ¿En serio? No, no, en serio, en serio. Ah, gracias, profe, gracias. Me siento motivado. ¿Piensan que estamos chineando? No, Acá, no, pues, profe, jamás, jamás. acá digo eso. Ahí está Maylita, obvio. Y vamos a ver una borradera, una borradera. Miren, uno es características, dos es Ebonaco y tres es igual. Chicos, igual.
Ya. Y chicos, otra cultura que también se desarrolló en el Horizonte Medio es la cultura igual. ¿Es chico correcto? Repito, otra cultura que también surgió en el Horizonte Medio es la cultura Wari. Sí, muy bien, mira, buena intervención, buena opinión. Ya, Wari surgió en Ayacucho, en Huanta, pero después Wari tuvo una expansión, pero una expansión militar. Hizo la guerra para conquistar territorio. Con la guerra conquistó Lima, Junín, Ancash, La Libertad, Cusco, Moquegua, Arequipa, Cajamarca, ¿no? Mira, mira cómo se dio. Wari está aquí, en este punto rojo su capital, Viñaque, y luego se dio por el norte hasta Cajamarca, Lambayeque, y por el sur hasta Cusco y Moquegua, ¿no? Profesor capital, ¿cómo se llama? Se llama Huari, o también es conocido como Viñaque, Huari o Viñaque. Una ciudad muy grande, una ciudad con capacidad para aproximadamente 40.000 habitantes. Imagínate. Hace un tiempo, pues, era una mega ciudad. Profe, ¿qué vivía? Vivían los gobernantes, los que llevan la contabilidad y también los artesanos. En Villaque no había gente que producía comida, vivían solamente los gobernantes del imperio romano, ¿no? Bien, profe, una pregunta, si en Villaque no había gente que producía comida, ¿esa gente de qué comía? Allá comían alimentos que mandaban ¿de dónde? De Ancash, de Junín, de Lima, de Cusco, ¿no? O sea, comían alimentos que mandaban de cada región conquistada. Bien, repito, Wari surgió ¿en qué periodo? En el horizonte, Medio, eh, horizonte medio. pero fue una cosa diferente, fue un imperio, sí. Y es más, al principio era una cultura pequeña, la cultura huarpa, y la cultura huarpa evolucionó. O sea, esa cultura era antes que Wari. Claro que sí. Sí, papi, sí, muy bien. Huarpa evolucionó, sufrió una metamorfosis, sufrió un cambio, ¿no? Y se convirtió en Wari. Pero ¿cómo ocurrió ese cambio? Porque Huarpa sufrió, o mejor dicho, recibió influencia de Nazca. Y también recibió influencia de Guanaco, Tiahuanaco. su religión. Correcto. Buena pregunta, campeón. ¿Qué cosa recibió Huarpa de los Nazca? La técnica de construcción de ciudades. Repito, ¿qué cosa aprendió Huarpa de los Nazca? La técnica para construir ciudades. Ciudades. Muy bien, ahí está, muy bien. Urbanización, técnicas urbanísticas. Y también cerámica polígono. También cerámica polígono. ¿Qué cosa recibió Huarpa y Tiahuanaco? El culto al dios de La Azul. religión, pues, la religión. No, me religión muy bien. Culto al dios de las varas, o de los báculos. Huiracocha, La concha. Muy bien. claro. ¿A qué Dios adoraban? Disculpe, profesor, no se escuchó. La Al dios concha Huiracocha. o el dios de las varas. Si juntamos, papi, todo eso, ¿qué nace? Nace Wari. Entonces, ¿qué podemos decir, papá? ¿Qué se puede decir? Que Wari nació de un trío. Sí, nació de un trío, pero de un trío Centralista, cultural. Sí, Dami, de un trío cultural, mamá. De un trío claro. cultural. Huarpa, Nazca, Y Tiahuanaco. Y Tiahuanaco. punto. Oh.
Claro, sí. Ya, y en ese trío cultural, ¿quién recibe más? Wari. ¿Guay o no? Huarpa, Huarpa. Huarpa, huarpa. Después tuvo la metamorfosis. Se ¿Guarpa volvió. quién recibe influencia cultural por el norte? No, por el sur. Pero por el norte. ¿Guarpa? No, sencillo. ¿Guarpa de quién recibe de cultura? ¿De Nazca y de qué más? Tiahuanaco, Tiahuanaco. Y de claro, pues. Tiahuanaco. Recibe de ambos, ¿no? De Nazca y de Tiahuanaco. Correcto. ¿Quién recibe Nazca? Mira, Huarpa. Así se construyen ciudades. Claro. De una cosa dice, mira, Huarpa, este es el dios de los báculos. Chicos, ¿y esto cómo se llama? Esto se llama así, se llama la segunda síntesis cultural Cultural. anandina, según el arqueólogo Lumbreras. De la segunda síntesis cultural anandina, según el arqueólogo Lumbreras. Ese sería Tiahuanaco No, o sea, o sería el No, horizonte Wari. medio. ¿El horizonte medio sería la segunda síntesis cultural? correcto, sí, muy bien. Según Lumbreras, Wari sería una segunda síntesis. Sí, según Lumbreras, Wari es una síntesis. Es una síntesis de Nazca, de Huarpa y de Tiahuanaco. Bueno, Claro, claro. una combinación, ¿no? Bacán. O sea, esas tres culturas se unen y conforman una sola, que viene a ser Wari. Se combinan, se forma Wari, pero ¿qué Wari? Es la segunda síntesis. Síntesis cultural, Anandino. claro. La segunda combinación, la segunda combinación. Profe, la segunda combinación, la segunda síntesis. ¿Y la primera cuál fue? Fue Chavín. Chavi, Está Dijeron, bien. fue Chavín. Eso fue ya, claro, Chavi también es panandino. sí, ya, papi, repito. Mezclamos un trío, papi. Es un trío cultural, Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. Trío cultural, ¿qué nace de ahí? Guay. ¿Y qué es Guay? Es la segunda, sí. Síntesis cultural anandino. Y chicos, bueno, ¿cuál es eso? ¿Cuál es yo Ayacucho? ¿Cuál es eso? Yo Ayacucho. En Ayacucho, como tú bien sabes, es un lugar muy accidentado, montañoso. También hay pampas, pampas para poder, donde hubo el dicho. Y se Es puede, Huanta, profe. ¿cómo? En Huanta es más, un lugar más, más para cultivar, algo así. Ayacucho es muy elevado. Sí, pero claro, claro, sí es cierto. En Guanta hay valles para cultivar en la parte baja, ¿sí o no? Sí, sí. Pero en la parte alta, ellos quieren aprovechar todo el espacio. Oye, en el valle se puede cultivar y eso es pan con mantequilla. Eso es fácil. En el valle se puede cultivar. También quiero cultivar en los cerros, en las montañas. Ahí se puede aprovechar el espacio para cultivar. Por eso que los Wari construyeron antenas. Papi, ¿puedes poner ahí en la foto, por el chat, los andenes? El viento me despeina. Pueden, chicos, pueden poner ahí en la foto del chat, por favor, los andenes. Ya. Sí. Ahí está, buena, Aitor. Buena, Dylan. Sí. Así fue como se pudo cultivar en los andenes. A ver, Wally impulsó más aún la agricultura en los andenes, ¿correcto? En los andenes. Para así ganar espacio en las montañas, ¿no? Para así cultivar en las montañas, en la serranía, en las partes altas, en la Pero parte que puede cuando, producir. cuando yo fui a Cusco vi esto. Ah, y el Cusco y Andenes, sí. Ajá. ¿Quién fue el Cusco? Yo cuando fui al Cusco vi esto. Ah, Moray. Ujú. Eso, cuando Sofi fue al Cusco,
Ah, ya, Sofi vive por ahí. Pero Sofi, una pregunta. ¿Por ahí Claro, en los andenes. Cusco o es de Apurímac? O Arequipa, perdón. Sofi, Moray está en Cusco o Arequipa. Los andenes de Moray. Cusco. Y Sofi, has ido a los andenes? ¿Has bajado a la parte más profunda? ¿Ah, sí? Oye, quiero casa. Chévere, ¿qué tal? Ah, cuando eras niña. Pero Sofi, tú aún eres una niña. Entonces, una pregunta. En la parte más baja, hace más calor que la parte más alta, ¿es cierto eso? Entonces, una pregunta. ¿En la parte más baja hace más calor que la parte más alta? ¿Eso es cierto, sí o no? A ver, por favor, confírmalo. Se confirma, profe. Sí, claro, pero con una diferencia, ¿no? Los andenes de Moray fueron hechas por los incas. Tomando como ejemplo los andenes del Imperio Azteca. Ah, bien, Sofi, bien. Sí, tienes razón, había pues microclimas, tienes razón. En la parte baja hace un poquito más de calor que en la parte alta, ¿no? Sí. Profe, ¿por qué se le llama Imperio Wari y no cultura Wari? Bueno, bueno, en sí es una cultura, por si acaso, es una cultura, pero una cultura que usa la fuerza militar para conquistar. Y cuando un Estado usa la fuerza militar, se dice que es imperio. Profe, también sería por algo como para marcar la diferencia entre los incas, porque se dice que también que los incas fue el primer imperio andino, pero en otros lados también puede encontrar que Wari es el primer imperio Correcto. andino. A ver, ustedes piensen, Imperio Romano se conquistó con la guerra, ¿sí o no? Que los guays Claro, hicieron eso, también, claro, conquista. porque era un ejército militarista. Digo, muy bien, ya. Entonces, Wally Cotu cultivó las montañas con los andenes, ¿sí o no? Con los andenes. Pero también criaban ganado, sí. También criaban animales. En las pampas altoandinas y en las casitas criaban los camélidos, las llamas y alpacas. Y en las casas criaban los cuyes, animales peluditos y muy sabrosos. Los cuyes, ¿no? Que son, o sea, son roedores, ¿sabes? Son roedores, pero son ricos, ¿no? Lo puedes comer de varias formas. Cuy chactado, cuy a la galleta. Ah, sí me quedé. Esto fue el cuy. Si te lo puedes con mi por favor. No, sí. Bájalo con mi por favor. Ah, eso, si todavía hay llamas por ahí en las partes altas, todavía hay venados, brazos. Ah, buena pregunta, Julio. Julio, papi, has hecho una gran pregunta. ¿Por qué Wally no apoyó a Tiahuanaco cuando los hermanos lo invadieron? Buena pregunta, Julio, porque para esos tiempos el imperio Wally ya había desaparecido. Profe, una pregunta. Sí, hermoso, habla. Ah, ¿va a enseñar sobre los aymaras? ¿Cómo? ¿Va a enseñar en alguna clase sobre los aymaras? La próxima semana. No, ¿no? No, entonces, profesor, los Wari fue como que empezó desde hace tiempo, pero su peak duró poco tiempo. Ah, fue muy precoz, duró poco tiempo. Duró Duró poco menos que el del Tiahuanaco, entonces. no, duró apenas, Boris duró 4 siglos realmente, 4 siglos. Pero Chavín duró 1000 años, Teodoro duró 1000 años, ¿no? Claro, porque acá tenemos de 600 a 1000 después de Cristo, en una información de Wari. ¿Qué vamos? Sí. Buena pregunta, Julio, una buena pregunta. Ya, 3. Y este chico fue el aporte de Wari al mundo andino. Wari creó los catus. Wari creó los catus. Wari creó los catus.
No son gatos, son catus. Esos no, catus son ferias para hacer trueque, ferias para intercambiar alimentos. Y en cada ciudad había un catus, o sea, una feria para hacer trueque, para hacer intercambio de alimentos, ¿no? El trueque. Que el Estado, escucha campeón, que el Estado organizado, papá. Que el Estado organizado. Que el Estado organizado. Supongamos que Sofi produce camote. Dani Nadal produce charqui. Saúl produce yuca. Y Andrew produce maní. Y todos van al catu. Todos van al catu a la feria para hacer intercambio de alimentos. ¿No? ¿Qué le dices ahora, Dami? Dame tu. No, Dami, ¿tú qué produces? Charqui, ¿no? Yo produzco charqui, pero mínimo 3 kilos de yuca por 1 kilo de charqui. Pero Saúl le dice, Dami, dame tu charqui y te doy mi yuca. Y Andrew le dice a Sofi, dame tu camote, te doy mi maní. ¿No? Y así se lleva a cabo el trueque, ¿no? Sofi, ¿prefieres maní o prefieres yuca? Maní. ¿Te gusta lo chiquito? ¿Te gusta? Yo sí quiero yuca, profe. Está bien, gustos, David le gusta la yuca porque tiene más harina, ¿no? Más harina. Claro, para hacer puré, para hacer yuca frita. La yuca es muy seca, profe. Pero puedes hacer pan de yuca, torta de yuca, ¿no? ¿Y con el maní La qué hace, profe? yuca frita, profe. También le gusta. O le gusta- picarones de yuca también, picarones de yuca. ¿Y con el maní, profe? Los maní solamente lo muerden, ¿no? Manito sano nomás. Ahí está, también a ella le gusta el maní. Mantequilla de maní. Bien. Chicos, conclusión, la gente de la costa, de la yunga, de la quechua, para hacer intercambios de alimentos. Por eso, este fue el aporte de Wadi al mundo andino. Los 5 luego lo copiaron. Sí, los 5 luego lo copiaron. Y tenemos otro aporte más. Wadi impuso la mitad. Wadi impuso la mitad. Mitad. Guapos, es la mitad, pues esto es el trabajo obligatorio de los ayllus. ¿Para qué? Para el Estado. Trabajo obligatorio de los ayllus para el Estado. Pregunta campeón, ¿cómo se construyeron los andenes? Con la mitad. ¿Cómo se levantaron las ciudades? Con la mitad, ¿no? ¿Cómo se hicieron los caminos? Con la mitad. La mitad es el trabajo de los años, de las comunidades, para el Estado, no quiera obligatorio. Era obligatorio. Muy bien, sí, era obligatorio. Bueno, en conclusión, así fue la economía guay, ¿no? Bien. Claro, buena pregunta, Saúl. La capital concentra. La capital centraliza la producción y luego lo redistribuye. La Por capital, la mitad entonces crecieron los de Wari, porque es una buena labor, pues. sí. Buena pregunta. Claro, la capital junta la producción, la concentra, Ya. centraliza. Y esa comida luego le da los años para que hagan los andenes, los caminos, todo. O sea, los hace dependientes, profe. O, Los hace dependientes de ellos. claro que sí, muy bien, los dominaban, los controlaban, como decían, dependiendo, ¿no? Fíjate, muy bien. Política, vamos al punto final. Guari era un imperio panandino. ¿Por qué es un imperio? Es un estado que usa la fuerza militar. Sí. Es un estado imperial. ¿Por qué imperial? Usa la fuerza militar. ¿Y por qué panandino? Se extendió por todos los Andes, se extendió por todo el Perú, en la costa, sierra y en la selva alta. Y su capital era la ciudad de
de Viña en Ayacucho. Viña que Ayacucho. En Ayacucho. Soy de la capital, Viñaque en Ayacucho. Entonces, ¿y cómo hacían para gobernar tanto territorio? ¿Cómo hacían para gobernar semejante espacio? ¿Cómo hacían para dirigir a la población, para comunicarse con cada región conquistada, ¿no? Wari ¿A esta región? sí, muy bien, hermoso, muy bien. Wari estableció un conjunto de mecanismos de gobierno. Uno Claro. es, El urbanismo. las yactas. Wari construyó yactas, o también llamadas cabezas de región. Profe, ¿qué es una yacta? Es una ciudad, una urbe administrativa. Es una ciudad, una urbe para gobernar una región conquistada. Eso es una yacta. Pero, profe, ¿y cómo se unían las yactas con la capital? Había caminos. ¿Esos caminos cómo se llaman? Capañal. Había caminos para unir todos los caminos con la capital, Capañal. Una red de caminos que luego los incas lo ampliaron. Profe, ¿cómo hacían para comunicarse? ¿Cómo se comunicaban? Con el quechua. Es el idioma para fines administrativos. Ibu. Idioma para gobernar. Profe, y los incas también usaron sí, también usaron los incas. Los incas hablaban su propia lengua. Ellos hablaban puquina, pero para gobernar usaban bien quechua. Profe, ¿y cómo llevan la contabilidad? ¿Cómo llevan la contabilidad? Tantos animales, producción, hombres. Tenían Ibu. ¿Alguien, por favor, puede poner ahí en el chat a los equipos? Mm. Los equipos. Almacenan información numérica. Correcto, papi. Sistema contable. A ver, ¿alguien puede poner en el chat un equipo? Sistema contable en base a nudos y puertas. Dami. Ah, ya, Dámelo. bien, Aitor, bien, Dila. Sistema contable en base a nudos y puertas. A ver, pregunta. Vamos, pregunta. ¿En qué cultura encontramos el equipo más antiguo del Perú? Wari. En Aitor, muy bien, Aitor. Ah, no, carajo, no. Sí. Aitor Anis, muy bien, ¿no? Profe, ¿y cómo nos unían? Nos unían ideológicamente, con un culto, con un dios. El dios Visco, o también si quieres llámalo, dios de los báculos, o también si quieres llámalo, el dios lloró. El dios que unía culturalmente, en lo ideológico, a todos esos pueblos. El dios que unía al imperio romano, ¿no? Pero chicos, en esencia, ese es el dios Huira Fuerza. Culto que le enseñaron los de bueno. Profe, conclusión, Wari era un imperio grande, sí, Wari era un imperio grande, enorme, altamente desarrollado. Los incas lo copiaron. Los incas luego copiaron el imperio Wari. Pero no entiendo, si Wari era poderosa, si Wari era grande, ¿qué pasó con Wari? Porque no yo, la clásica. Este fenómeno siempre causa mucho impacto en el Perú. Este fenómeno es el mega niño. Costa, mucha lluvia, sierra, mucha sequía, la economía colapsa. ¿Sí? ¿Qué pasó? Las regiones no quieren enviar comida. No, Wally, no te envío comida, no te envío comida, no te envío comida. La comida está escaseada. Wally, Junín tampoco te envía comida. La comida escasea. Ancash, Iñaki, Wally, la ciudad de Trump, Ancash tampoco te envía comida. Tampoco envía comida a la capital. La comida escasea por el niño, ¿no? Ancash, Lima, Junín, Cusco, no envían comida a Iñaki. ¿Por qué? Por el negocio, que provoca que la comida
que la comida escasee. La capital se queda desabastecida, sin alimentos, y en ese momento, ¿quién invade? Se produce la invasión de los yaros. Ah, Para algunos, los yaros, para otros, los chancas. Como la economía estaba en crisis, pues en ese momento, los yaros invadieron Ayacucho, y así fue como acabó el imperio. Guau. Profe, ¿qué pasó después, chicos? ¿Qué pasó después? Claro, ven Marín, unos dicen que fueron los yaros, pero otros los chancas. Porque ¿qué pasó después? Chicos, cuando Tiahuanaco desaparece, primero desapareció Guari, luego desapareció Tiahuanaco. Cuando vamos desaparece, ¿qué etapa sigue, señores? ¿Qué etapa sigue? Primero fue Guari, luego fue Tiahuanaco. Acabó este periodo. Acabó. El intermedio tardío. Ahora comienza, muy bien, guapa, comienza el intermedio tardío, muy bien, guapa. O también conocido como segundo desarrollo regional. Y ahí, ¿quién se encuentra? Las culturas siguientes. Aquí están las culturas chichi, chacha, chichi, chacha. Profe, ¿qué es eso? Son las culturas, ¿no? Del intermedio tardío. Profe, ¿cómo que chichi? De chimú, de chincha, cha, chapoyas, cha, chancas. Ah, los llanos, señores, los llanos invaden Guari y acaba el imperio Guari. Los llanos. O también conocido como los. Y vamos ahora sí, pasamos a ver las planchas, chicos, planchas. Las preguntas. Uy. Papi, a ver, pregunta número 1. Bueno, dice. Profe, ¿con qué otra cultura se conocían los yaros? A ver, chancas, no. Según algunos, los yaros invaden Guari y lo extinguen, pero según otros, fueron los chancas. Es un debate ahí. Guapo, bueno, el estado de Guanaco se desarrolló en un altiplano conocido como el Colchao, muy bien, buena. 2. El estado panandino de Tiahuanaco se implementó una técnica para cultivar en climas adversos, en climas muy fríos, porque del Piero, Guaro, guaro. tienes actividad de futbolista, Guaruaro camellones. Guaro, otra mención. Letra C de corazón. 3. En el horizonte medio, Tiahuanaco destacó por su arquitectura y arte ceremonial. Tiahuanaco tuvo dos cosas muy interesantes. Claro, la Portada del Sol y el Vaso Quero. Quiero, ¿qué es el quiero? Es un vaso con boca ancha para tomar chicha. ¿Sí? El quiero. Y tenés una Huiracocha, que está en una real escultura, llamada la Puerta del Sol. La Portada del Sol. Correcto, Gaby, muy bien. Sí. El quiero es así, ¿verdad? Vaso de delgadita, boca ancha, lo rellenas con chicha. Pero primero lo primero. Antes de tomar la chicha, ¿qué haces? ¿Qué se hace? Se echa un poco de chicha al suelo. Porque primero es la. Muy bien, Sof. Primero es la Tu Dios. Pachamama. La Pachamama. Un poco de Profe, chicha. profe, también es un fin utilitario para difundir su Dios, ¿no? Sí, claro que sí, mamá. Sí, diga, la adoración a la Pachamama. La mamá tierra, ¿no? 2, C, 3, beso. La Puerta del Sol es un monolito Sí, donde está ahí el tío y la cocha, ¿no? Y el quiero por tomar la chicha, ¿no? 4. Avión, avión. la sé, profe, la sé. En la 4 hago una corrección. Que bueno que destacó por su economía basada en la agricultura y ganadería. Sí. Agricultura
Borra comercial, pongan la deriva. Igual, borra comercial, 4, borra comercial, pongan la deriva. Y ahora sí, ya, una vez más. Borra comercial, pongan la deriva. ¿Y Monaco usó por humano, sí o no? Sí, Creo que Ameridos, sí. Y fue sí, una parte también. fundamental de Sí. esa economía. Tuvieron una gran red de comercio. No, se autoabastecían. Se fue de Bari, no hay que volver. Ujú, exacto. 3, falsa como tu ex académica. Claro. 4, la minería fue la principal base económica, no. 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 Había uno ahí. Ah, Un y dos. Claro. 5, Tiahuanaco destacó por sus esculturas. Sí. Sí, los monolíticos antropomorfos. Pérez es una escultura de un sacerdote. Monolito Belli, monolito Pos. ¿Cómo pueden poner ahí en la chat, por favor, una escultura? Monolito Tiahuanaco. Pongan ahí, buscan en Google, monolito Tiahuanaco. O escultura Tiahuanaco. Era un solo bloque de piedra que esculpía un hombre, que era un sacerdote. Chicos, pongan ahí, escultura Tiahuanaco. Ahí está, diga, es un hombre, es un sacerdote. Bien, diga, perfecto. Son esculturas antropomorfas. Morfos. 540 B de beso. 5 B de beso. 6. Tiahuanaco destacó por su La capacidad B, la B, la B. cursos de diferentes altitudes. Costa, Yunga, 6 letra B de beso. Muy bien. Control vertical de estudios psicológicos. 6 B de beso. 7. 6 B de beso, 7. La cultura guaraní consiguió su poder por una estrategia político-religiosa. Beso. En este contexto, la religión cumplió un papel fundamental, central. Wari impuso que culto, papá. Wari impuso que culto a Dios, Pistón. es polidrón, ¿no? Olvide los váculos. 7 letra, B de beso. 8. Wari inventó un modelo de control territorial que fortaleció su control político. Ciudad de cabeza de región. Este modelo incluye la construcción buena pregunta. Wari construyó cabezas de región. Región. Ciudad de cabeza de 8. región. Se dedica al insomnio. Se dedica al insomnio. 8 se dedica al insomnio. 9. Acá te preguntan de dos culturas, te preguntan de Horizonte Medio, Santiago Guanaco y también Guari, ¿no? Muy bien. Surgieron estados panandinos y Sí. Guari con la guerra de Guanaco formando colonias. Uno por rey. Intercambio, sí, intercambio, trueque, con las cosas, sierra y selva alta. ¿Pero quién hacía eso? Lo hacía en especial Guari. Guari. De vez en cuando, por ahí, de vez en cuando, ¿no? Qué bueno, pero más igual, más igual. La cerámica estuvo enfocada únicamente, escucha, cuando Falso. pones la palabra únicamente, solamente, absoluto, Falso. es más falso que tu ex académico, Falsazo. falsazo, como tu ex académico. ¿No? Sí, muy bien, lindo. Ya. 2, 1, verdad, 2, verdad, 3, falso. ¿Hicieron por igual sí o no? Sí, lo hicieron los, qué bueno. 9, B de beso. 10. La cultura guardia alcanzó el desarrollo. Su origen se dio a partir de una combinación de influencias. Síntesis y tradiciones culturales. Una combinación de influencias. Nazca por Tiahuanaco, ¿no es cierto? Eso significa que se fundan tradiciones culturales, ¿no? El trío, profe. Casa. Lo cultural, muy bien, Dani. El trío Cachimbo. no estamos en las 10, ¿no? Sí. Cachimbo. Se dedica a eso. 11. La cultura tiahuanaco implementó un modelo de aprovechamiento de recursos basado en la diversidad ecológica. ¿Para qué? Quiero comer mi chirimoyón,
quiero comer mi pescador, Beso, beso, beso. comer mi yucasa, quiero comer mi choclazo, ¿no? O sea, ¿eso qué cosa quería? Tener una Abastecimiento de variedad de productos. correcta, ¿no es cierto? 11 letra B de beso. Póngalo, póngalo. Tipo 12. Horizonte medio de la cultura wari destacó por sus expresiones artísticas que reflejaban su política y religión, ¿ya? Usando textiles, cerámica, etc. ¿Para qué hacían tejidos los wari? ¿Para qué hacían cerámica los wari? Para ir dibujar a su Dios. Repito, ¿para qué hacían tejidos cerámica? Para ir dibujar y difundir el culto a su Dios. Al Dios fuera, coche. 12 letras. Repito, ¿para qué Wari hacía cerámica? Besito. Dios, para dibujar sus dioses y difundir el culto a su Dios Visco Be- o Llorón. B de besito. correcto, B de eso. 13, mira, 13. Wari concentra, Ancash, dame tu producción. Unir, dame tu producción. Centralista y redistributiva. Y después de juntar la producción, lo distribuye a la gente que va a hacer construcciones, que va a hacer andenes, que va a hacer ciudadanización, Camita. se Casa. centraliza y luego distribuye Cañita. C de cachudo, perdón, C de cachimba. Cañita. C de cañita, bro. No lo mires, Cañita que dijo la compañera. Cañita. no lo mires, no lo mires, no lo mires. 15. Pipiata, Cusco, Cajamarquía, Lima, Esa que responda a Julio. Cochabamba, La Libertad, Que responda a Julio esa. Robert, Moquegua. Yo 14 letras, C de Cora, son. C de corazón. C de cabezón. Cañón, cañón. Cañita. Papi, y 15 letras, B. es fácil. Vamos a hacer que entonces sacar la respuesta. Y chicos, chao chicos, hasta la próxima semana ya. Chao, Chao, nos vemos profe. todos. Todo muy bien. Gracias por su tiempo. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.